Vamos a hacer lo que se ve un poquito mejor. Yo creo que ahí se ve un poquito mejor. Listo. ¿Se ve bien, por favor? Sí, sí se ve. Listo, entonces vamos a empezar, jóvenes. Bien, bien, jóvenes, en la última clase habíamos estado revisando acerca de lo que eran el PCR terminal o PCR de punto final, como también se le llama, lo que clásicamente también se conoce como el PCR convencional. Y ahí hemos revisado todos los aspectos relacionados con el principio, los fundamentos, cómo se hace la mezcla de reacción, cuáles son sus componentes, la importancia que tiene en hacer un buen diseño de los primers o cegadores, la importancia que tiene programar el termociclador correcta y adecuadamente con las temperaturas de denaturación, hibridación y extensión. Entonces hemos visto bastante en detalle cómo es el fundamento y los principios del PCR de punto final o PCR convencional. Y solamente para recalcar que en este tipo de PCR de punto final, la visualización de los productos amplificados se hace por un método básicamente de electroforesis, ¿no? Clásicamente por electroforesis es un método para detectar los productos amplificados. Pero a partir de este PCR convencional clásico que se desarrolló inicialmente, han aparecido algunas variantes, han habido algunas variantes que han permitido que se conozcan y se desarrollen varios tipos de PCR. Por ejemplo, hay un tipo de PCR que se llama PCR múltiple o multiplex PCR. Este tipo de PCR, ¿no?, tiene el mismo principio, tiene el mismo fundamento que el PCR clásico de punto final, solo que es un PCR que nos permite amplificar en una sola reacción no solo un fragmento de ADN, sino puedo yo amplificar varios fragmentos de ADN diferentes. Es decir, en una misma mezcla de reacción, yo puedo amplificar 3, 4, 5, 6, inclusive más fragmentos de interés al mismo tiempo en la misma mezcla de reacción. Entonces, si yo en el PCR, una pregunta para todos, por favor, si yo en el PCR convencional quiero amplificar un fragmento de ADN, selecciono ¿cuántos pares de primers? Un par. Un par, ¿no es cierto? Se diseña solo un par. Entonces, si yo voy en el PCR multiplex, amplificar no solamente un fragmento, sino dos fragmentos, ¿cuántos pares de primers tendría que tener? Dos. Cuatro. Dos. Dos pares. Dos pares, ¿verdad? Si yo voy a amplificar 5 fragmentos de interés, ¿cuántos pares de primer tendría que tener? 5 pares. 5 pares. ¿Ok? Entonces eso es muy importante y aquí en el esquema lo tenemos. Si yo quiero amplificar en una sola mezcla de reacción, ¿no?, un fragmento de interés llamado A, tengo que diseñar primers para el A. Si yo quiero también simultáneamente amplificar un fragmento B diferente, tengo que usar otra vez otro par de primers. Si yo quiero amplificar un tercer par de primer. Si yo quiero amplificar un cuarto fragmento, un cuarto par de primer. Entonces, en estos casos yo puedo hacer en una sola mezcla de reacción, puedo amplificar varios fragmentos de interés. Por ejemplo, puedo amplificar, en el caso de la distrofia muscular de Duchenne, que tiene varios exones que pueden estar alterados en esta enfermedad, en una sola mezcla de reacción puedo buscar 10, 12 o 15 exones diferentes, pero desarrollando y estandarizando esta metodología del PCR múltiplex. Este PCR se suele utilizar mucho
para identificar especies de varios agentes infecciosos que uno quiere investigar a la vez. Entonces, ese es un tipo de PCR que es el llamado PCR de tipo múltiplex. Otro tipo de PCR es el PCR anidado o nested PCR. El nested PCR es un PCR que básicamente se ha diseñado para aumentar la especificidad del fragmento que yo quiero amplificar, ¿no? Para aumentar la especificidad. Y este tipo de nested PCR comprende dos reacciones de PCR que se van a realizar en el proceso. La primera amplificación da dos fragmentos resultantes, que son fragmentos grandes que me aseguran que yo estoy amplificando dentro de este fragmento grande el fragmento de interés. Y la segunda reacción de amplificación trabaja sobre los fragmentos obtenidos de la primera reacción para que la TAC polimerasa amplifique específicamente aquí ya el fragmento de interés, el fragmento que yo deseo realmente amplificar. En este caso se van a obtener fragmentos más cortos, lo que hace que a través de este proceso la amplificación sea mucho más efectivo y sobre todo mucho más sensible. Esto lo podemos entender un poquito mejor con este gráfico. Entonces, cuando yo hago un PCR, en este PCR, yo quiero amplificar un fragmento específico, voy a diseñar unos primers, en este caso los que están de color rojo, para amplificar un fragmento que me incluya realmente el fragmento de interés. Entonces, el primer tipo de reacción de amplificación es para obtener fragmentos más largos que el fragmento de interés, pero que de esta manera yo ya tengo flanqueado, ¿no?, cuáles son el fragmento que incluye a mi secuencia que yo quiero amplificar millones de veces. Entonces, en la segunda reacción de amplificación ya se van a utilizar primers que se van a pegar específicamente a la región de interés, que son primers observadores internos, ¿no?, porque lo que está pegándose es, de esto tengo muchas copias y dentro de esto está el fragmento que yo quiero amplificar. Y entonces se puede amplificar estos fragmentos internos con estos cebadores o primer, y se puede amplificar este fragmento de interés. Y esto permite obtener una mayor sensibilidad y especificidad en la reacción, sobre todo especificidad, ¿no? Entonces, son métodos que permiten a través de un set de dos primers poder identificar específicamente el fragmento de interés. Entonces, lo que se hace es amplificar un fragmento grande primero, en donde se ve que de todas maneras está inserto, correcto, el fragmento de interés que es de menor cantidad de pares de bases. Entonces aumenta con esto la sensibilidad y sobre todo la especificidad del PCR. Otro PCR es el tipo de PCR con retrotranscripción, o llamado RT-PCR, que este símbolo a veces confunde y uno piensa que es el PCR en real time o tiempo real, que no es un tipo de PCR convencional, como ya hemos explicado. El real time o PCR es un PCR que me permite cuantificar, pero utilizan este símbolo, que es RT-PCR, para describir el PCR con retrotranscripción. Este PCR está aplicado específicamente para poder hacer la detección de expresiones de un gen. Por lo tanto, está dirigido para poder hacer estudios de ARN, en particular de ARN mensajeros. Entonces, lo que yo voy a tener es voy a hacer la extracción
no de ADN, sino voy a hacer la extracción del ARN. ¿Okay? A ver, ¿quién de ustedes es memorioso y se acuerda de qué método de extracción de ARN conocen o hemos explicado o hemos hecho en las clases? Método de extracción de ARN. ¿Método de salting out? No, ese es para ADN, para ARN. ¿Quién se acuerda? Ya se olvidaron, ¿ves? Tarea para que... ¿Las magnéticas funcionan? No, ese es un método para extracción de ADN principalmente. ¿Por el lisado de células? No. El Tarea... Noterblau. Método de fenolcloroformo. Micro-RI. Tampoco. El fenolcloroformo alcohol isoamílico, salting out, el método que hemos utilizado de pruebas magnéticas, el método que hemos explicado de FTA, el método que hemos explicado de, ¿cómo se llama?, de membrana de sílica, todos están diseñados para extraer ADN. Pero luego que terminamos los métodos de extracción de ADN, yo les expliqué a través de un video cómo se hacía la extracción de ARN. Uno de los métodos más utilizados es el método de Chominsky, y ese método de Chominsky utiliza una solución en particular que permite solamente el método de trisol. Muy bien, el método del trisol. Entonces yo utilizo un método específico para extraer ARN. Entonces extraigo el ARN con el método de trisol, por ejemplo, y como trabajar con ARN es más estable que el ADN o menos estable. Menos estable. Menos estable. Entonces, en el laboratorio se prefiere, a partir del RNA mensajero, generar una hebra de ADN. Para generar una hebra de ADN a partir de RNA, ¿qué enzima se utiliza? Transcriptasa. Retrotranscriptasa. La retrotranscriptasa o transcriptasa reversa. Una vez que tengo el ADN de una hebra, se genera el ADN de dos hebras y entonces a partir del DNA ya puedo yo aplicar un PCR clásico o convencional, ¿no es cierto?, para amplificar fragmentos de ADN, que yo sé que al final esos fragmentos de ADN son complementarios a el fragmento del RNA. Entonces, se extrae el RNA por trisol. Primero se realiza una acción con la transcriptasa reversa, luego se hace ya un PCR convencional, ¿no?, para poder finalmente saber si es que hay la expresión de un gen o no. Entonces, ese es otro tipo, ¿no? Tenemos el PCR multiplex, el nested PCR, el RT-PCR, inclusive hay otros tipos de PCR como el inmuno-PCR, en la que se hace la detección de antígenos específicos por un anticuerpo específico, en la que el ADN está unido a este segundo anticuerpo y permite su amplificación para poder detectar un determinado antígeno a través de la reacción antígeno-anticuerpo, utilizando como sistema de amplificación el PCR. Y este es un método muy sensible que también se suele utilizar. Hay otros tipos de PCRs también, el PCR SSCP, que se utiliza para poder amplificar y poder determinar mutaciones de un solo nucleótido, etcétera, etcétera. Entonces, hay varios tipos de PCR. Cuando nosotros hablamos del PCR convencional, es de lo que hemos explicado en la clase anterior, pero no es el único tipo. Hay varios tipos que se derivan a partir de esta metodología, ¿ya? El nested PCR, el PCR multiplex, el inmuno PCR, el RT-PCR, etcétera, etcétera. Y esta tecnología del PCR y sus diferentes tipos que hemos visto
Tienen aplicaciones muy importantes en medicina. Por ejemplo, nos permite hacer el diagnóstico molecular de enfermedades genéticas, de enfermedades infecciosas, producidas por bacterias, por virus o por parásitos. Nos permite esta metodología hacer la identificación genética y filiación, o sea, se utiliza esta metodología del PCR para las pruebas de paternidad, para la parte de medicina forense, para la elaboración de pedigrís o de heredogramas, tanto de humanos como de animales, etc. Se aplica, por ejemplo, mucho en investigación y desarrollo de mejoramiento genético en animales y en plantas, para la elaboración de productos biomédicos, y obviamente es una metodología que forma parte siempre de muchos ensayos de investigación para ir incursionando en la terapia génica y en otros N procesos más, ¿ok? Entonces es una técnica muy potente, muy versátil, ¿correcto? Que es importante que ustedes dentro de las técnicas de biología molecular lo conozcan perfectamente. ¿Cuál es la limitación que tiene esta técnica de PCR de tipo convencional? Sea el RT-PCR, sea el PCR multiplex, sea el Nested PCR, sea cualquiera de estos tipos, tiene una principal limitación, que solo permite detectar el fragmento de interés, no permite cuantificar. Entonces, no podemos cuantificar la cantidad de producto amplificado. Para eso se desarrolló una metodología que se llama la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. Entonces, si ustedes quieren determinar no solamente el fragmento de interés con alta sensibilidad y especificidad, sino quieren saber la cantidad de fragmento que han amplificado, tendrían que utilizar un PCR en tiempo real. En la actualidad, esta metodología es una de las que está siendo cada vez más utilizada con más frecuencia en el diagnóstico molecular de las enfermedades genéticas, de las enfermedades infecciosas y también aplicado al cáncer. Entonces, el PCR en tiempo real, cuyo símbolo es QPCR, ¿ya? Se utiliza el símbolo QPCR. Cuando vean este símbolo QPCR, está refiriéndose al PCR en tiempo real, que me permite cuantificar. Entonces, está aquí la detección del producto de amplificación, se va desarrollando en tiempo real y se va cuantificando en tiempo real, ayudado por una molécula reportera o indicadora. Entonces, es un proceso de amplificación en la que en cada ciclo de amplificación que va ocurriendo, en el momento que hay un determinado umbral, empieza a detectarse y a cuantificarse esas copias. Y de manera exponencial, mientras que va ocurriendo los ciclos de amplificación, simultáneamente en tiempo real, el equipo te permite determinar la cantidad de copias que se está obteniendo. Y eso se produce porque el sistema de mezcla de reacción en PCR en tiempo real utiliza unos prímeros cebadores, los cuales funcionan como unas moléculas reporteras o indicadoras, como lo vamos a explicar más adelante. Entonces, esta es una técnica que permite no solo amplificar un fragmento de interés, no solo permite detectar este fragmento de interés, sino permite cuantificar el número de fragmentos de interés, lo que se llama cuantificar el número de copias, teniendo como fundamento la técnica de PCR convencional. En el PCR en tiempo real, obviamente, el investigador realmente va a ver el incremento de la cantidad de ADN a medida que este fragmento de ADN de interés es amplificado. Y para eso se utilizan unos equipos de PCR en tiempo real que son diseñados distintos, con un software distinto a el termociclador de punto final o convencional. Dicho de otra manera, con el equipo que ustedes compren para hacer un PCR convencional, no pueden hacer un PCR
cuantitativo o de tiempo real. Para poder hacer el PCR de tiempo cuantitativo, tiempo real, necesitan un equipo específicamente para eso, diseñado para eso, para la cuantificación, con el software y los programas que me permitan hacer la cuantificación absoluta o la cuantificación relativa de los productos que se están amplificando. Uno de los primeros modelos que se desarrolló de PCR en tiempo real a principios del año 2000 es el desarrollado por la casa comercial Roche, pero luego ya han venido distintos modelos de distintas generaciones con mucho más capacidad y versatilidad, ¿no?, en sus programas y diseños de software para poder ser utilizados estos equipos de PCR en tiempo real que hay de distintas marcas y modelos y de especificaciones, ¿no? Algunos que te dan los resultados directamente, de manera casi prácticamente automática, en la que básicamente consiste en añadir la muestra dentro de unos cartuchos que están la mezcla de reacción, se coloca dentro de estos equipos, estos cartuchos, y se prende, se programa obviamente el termociclador, de los ciclos que se le va a dar, y se prende, se le da start, y al final nos da los resultados. ¿Okay? Hay otros equipos en la que el sistema de amplificación y detección está conectado a una PC que a través de un monitor con una serie de herramientas yo puedo determinar utilizar varios tipos de herramientas de este software para poder ver, por ejemplo, la curva de crecimiento o de incorporación del número de copias, o puedo hacer una determinación de temperaturas melting diferenciales, puedo hacer aplicar diferentes tipos de programas, ¿correcto? Entonces, hay distintos tipos de modelos de equipos de termocicladores en tiempo real. Ahora, entre el PCR convencional y el PCR en tiempo real hay diferencias significativas. En el PCR convencional es un análisis de punto final en la cual el producto amplificado se tiene que detectar por electroforesis. ¿Ah? En cambio, en el PCR en tiempo real no se hace, y después de terminar el PCR no se hace electroforesis, porque los productos son determinados en tiempo real, básicamente en la fase exponencial del número de copias que se van generando. ¿Okay? En el PCR convencional es un método muy sensible, pero es cualitativa, no es cuantitativa. El PCR en tiempo real es mucho más sensible que el PCR convencional y es cuantitativo. Ahí, en esto estriba básicamente la principal diferencia. El PCR convencional requiere etapas de amplificación y detección del producto amplificado por separado. En cambio, en el PCR en tiempo real se fusionan las ambas etapas, tanto la amplificación y la detección, porque eso se va amplificando y se va detectando de manera simultánea. El potencial de contaminación en un PCR convencional es mucho mayor porque es un sistema en el cual puede haber contaminación con amplicones. En cambio, en el PCR en tiempo real, como es un sistema más cerrado y etcétera, tiene algunos tipos de seguros, no hay mucha contaminación. La contaminación suele ser muy limitada. Entonces, hay diferencias significativas entre hacer un PCR convencional y en hacer un PCR de tiempo real. Además, ¿qué nos permite hacer un PCR en tiempo real? La cuantificación del número de copias de ADN presentes en la muestra, como ya hemos mencionado. Y eso es muy importante cuando uno hace el diagnóstico y monitoreo de una enfermedad infecciosa. Por ejemplo, cuando uno quiere saber la carga viral en el seguimiento de los pacientes que son tratados, por ejemplo, con VIH
o en el seguimiento de pacientes que son tratados, por ejemplo, de la hepatitis C, o en el seguimiento de pacientes que son tratados por tuberculosis, etcétera, etcétera. Entonces, la comparación entre el número de copias en diferentes momentos del tratamiento del paciente permite al médico evaluar y verificar si el tratamiento está adecuado o no está adecuado. De igual manera, nosotros podemos hacer la comparación también entre el número de copias de un gen que está mutado en un determinado tipo de cáncer y podemos ir evaluando si con la quimioterapia o la radioterapia o la cobaltoterapia el número de copias de este gen mutado va desapareciendo o va ocurriendo una disminución entre el número de copias, o vuelve a aumentar el número de copias. Entonces, si vuelve a aumentar, el médico piensa que lo que está ocurriendo es una recidiva o está ocurriendo un proceso de metástasis. Entonces, eso no lo podemos interpretar así con el PCR en tiempo convencional. El PCR en tiempo real, entonces, nos da datos más importantes para el diagnóstico, el monitoreo y el seguimiento en el tratamiento de las enfermedades infecciosas y, por ejemplo, en el caso del cáncer y otras enfermedades. Permite la cuantificación del RNA mensajero porque también aquí se puede hacer una prueba de PCR, RT, pero en tiempo real. O sea, puedo yo hacer también y determinar la cuantificación de expresión de genes en tiempo real. Y eso se utiliza mucho para evaluar el análisis de la expresión de genes en diferentes tejidos. Esta metodología para determinar el análisis de la expresión de genes en diferentes tejidos es muy utilizado, por ejemplo, sobre todo en pacientes que quiero yo ver qué genes se están expresando o no en un determinado tipo de cáncer. El análisis de la expresión de genes en diferentes condiciones, ya sea en condiciones normales versus condiciones patológicas, para poder cuantificar y determinar el efecto de ciertas drogas. Además, es un método PCR en tiempo real que nos permite hacer un análisis de la cinética de la reacción y podemos detectar inclusive mutaciones puntuales entre un tipo de ADN salvaje o nativo y un ADN mutado. Entonces, esta tecnología del PCR en tiempo real, como vemos, nos permite hacer mucho más cosas, es mucho más versátil. Y el fundamento, ¿no?, básicamente del PCR en tiempo real es exactamente similar al del PCR en tiempo convencional, con la diferencia, es decir, que se desarrollan ciclos de denaturación, hibridación y extensión, con la diferencia que en el sistema se utiliza un sistema indicador de fluorescencia que nos permite que en cada ciclo en la que se va amplificando una nueva copia de ADN se emite una fluorescencia la cual es detectada. Entonces la emisión de fluorescencia que se va a obtener es proporcional a la cantidad de ADN que se va formando. Y si yo utilizo un sistema detector que me permita detectar estas señales de fluorescencia, pues yo puedo ir contabilizando cuántas copias se van generando. Y de esa manera yo puedo determinar la cantidad de copias del producto de amplificación. Por lo tanto, el equipo de PCR en tiempo real está diseñado para conocer en cada momento la cinética de reacción de amplificación, porque es un equipo que incorpora un lector de fluorescencia que puede medir en cualquier momento la fluorescencia emitida en cada uno de las muestras o viales de reacción. Eso yo lo puedo saber a partir de un determinado número de ciclos, puedo ir viendo la cantidad de copias. Por ejemplo, yo programo para hacer 30 ciclos y de repente la cantidad de fluorescencia que se va emitiendo y que me permite decir que está ya amplificándose el producto
aparece del ciclo número 15, supongamos. Entonces tenemos que yo puedo ver en el ciclo 15 cuántas copias hay. En el ciclo 20 puedo saber cuántas copias hay. En el ciclo 25 puedo saber cuántas copias hay. O sea, en distintos niveles se puede medir o determinar por la emisión de la fluorescencia emitida, ¿no? La cantidad de copias que se están generando. Estos sistemas de detección pueden ser utilizando agentes intercalantes o sondas específicas. Entonces, estos sistemas que se llaman sistemas indicadores o sistemas que nos van a permitir la amplificación, ¿no? Que son sistemas de moléculas reporteras o indicadoras, nos permiten, a través de este sistema de moléculas reporteras o indicadoras, que suelen ser fluorocromos, que van a emitir fluorescencia, sistemas de detección que pueden ser agentes intercalantes o sondas específicas, cuantificar el producto. Entonces, los equipos termocicladores de PCR en tiempo real tienen un sistema en el cual hay un módulo que corresponde al chasis de un termociclador común, pero además tiene un sistema de módulo de detección de reacción óptica que permite la detección de la fluorescencia emitida y poder tener un lector de esa fluorescencia emitida, ¿no? Si acá tenemos un corte de un termociclador en tiempo real, vamos a ver las distintas partes que tiene este termociclador, que hay un lugar donde se produce la amplificación, pero a su vez también tenemos un sistema de detector, a través de unos sistemas de selectores de filtros para poder seleccionar la fluorescencia que se va emitiendo producto de la amplificación que va ocurriendo en cada proceso de reacción. Y además, ese sistema de detector está conectado a un sistema que me permite trazar una serie de curvas y a través de estas curvas poder determinar y cuantificar la cantidad absoluta de copias que se van generando. Entonces, este equipo ya está diseñado para poder cuantificar de manera simultánea en cada ciclo, en cada momento en la que se amplifica una nueva copia de ADN, esto se va contando y se va determinando la cantidad de producto amplificado. El PCR en tiempo real o qPCR confunde porque a veces le llaman RT-qPCR y piensan que es el PCR en tiempo real. No es PCR para ver ARN. El Q ya indica que es un PCR en tiempo real. Este PCR en tiempo real se inicia igual con la preparación de una mezcla de reacción similar a la del PCR convencional. Entonces, en un tubo, al momento que yo voy a hacer la mezcla de reacción, tengo que añadir los cebadores, el ácido nucleico que es la muestra, el tampón, tengo que añadir los nucleótidos, la Taq polimerasa y tengo que añadir aquí el agente que va a ser intercalante o la sonda. Es decir, tengo que añadir aquí el sistema indicador, el que me va, la molécula reportera o indicadora que me va a poder determinar el número de copias que se van utilizando, que generalmente es una sonda, puede ser una sonda que tiene marcado aquí con un sistema específico llamado de reportero y un sistema de quenching que es el que va a emitir una señal de tipo fluorescente. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay diferentes tipos de sistemas de detección que se utilizan, pero que se tienen que añadir adicionalmente como parte de la mezcla de reacción. Entonces, acá tenemos todos los mismos componentes, exactamente los mismos componentes que un PCR convencional.
pero en el qPCR, en tiempo real, hay que añadirle estas moléculas reporteras o indicadoras, que puede ser el uso de estas sondas o puede ser el uso de agentes intercalantes. Todo esto igual se lleva al termociclador. En el termociclador se desarrolla la amplificación a través de cada ciclo de reacción de denaturación, hibridación y extensión. Y la diferencia es que en cada ciclo en la que se va incorporando las nuevas cadenas de ADN, el sistema me permite, a través de las señales de fluorescencias emitidas y captadas por el detector, ir utilizando una herramienta en la que se ve una curva del número de ciclos versus la fluorescencia emitida, y entonces con eso yo puedo ir determinando a través del uso de una curva estándar y determinando obviamente la cantidad de ADN de la muestra que se va amplificando. Entonces aquí juega un rol muy importante en que en la mezcla de reacción se le tienen que agregar marcadores o moléculas reporteras o indicadores que son generalmente sondas fluorescentes que se añaden a la mezcla, o una fuente luminosa del instrumento del PCR va a excitar a esta fluorescencia, se emite la fluorescencia y en el equipo hay un sensor o una cámara que captura las señales fluorescentes que se van generando en cada ciclo de reacción. Esto es a través de un sistema integrado con el software que tiene el equipo, se va haciendo una curva entre la fluorescencia que se emite y el número de ciclos. Entonces, a través de un umbral, de un punto umbral, es que se empieza a ver cómo se van incorporando estos números de copias y se va emitiendo una señal fluorescente que ya es propia del producto de amplificación. Y vamos viendo que a medida que aumenta el número de ciclos, esta señal fluorescente va aumentando. Y en esta fase, que es la fase exponencial de esta curva, es donde básicamente se hace la cuantificación de los productos amplificados. Porque llega un momento determinado en el que, a pesar de que aumentamos el número de ciclos, la señal fluorescente no aumenta porque se llega a un punto de saturación, lo que se llama a la fase de Platón o la fase de Platón de este proceso de amplificación. Entonces, lo que tenemos nosotros es que a medida que se van amplificando, ¿cierto?, se va determinando estas señales de fluorescencia que me están determinando el número de copias que se van generando, ¿no? 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 millón, 10.000 millones, 100.000 millones, etc. Se va determinando el número de copias de manera en tiempo real. Entonces, a medida que la amplificación procede, la acumulación de fluorescencia es capturada por el instrumento en cada ciclo y se plasma en un gráfico de PCR en tiempo real. Esa cuantificación básicamente se va a hacer en la fase exponencial. Si nosotros analizamos esta curva que se va generando en el PCR de tiempo real, la curva que se genera tiene 3 estadios de amplificación. El número 1 es la fase exponencial, el número 2 la fase lineal y el número 3 la fase de Platón. ¿Okay? Normalmente en la fase exponencial los reactivos están en abundancia y los productos de PCR se van duplicando en cada ciclo. En la fase ya lineal, los reactivos empiezan a disminuir y los productos de PCR se generan cada vez más lentamente. Y finalmente, en la fase de Platón, los reactivos se han acabado y la reacción de PCR se detiene. Por eso que cuando uno hace un PCR en tiempo real, la cuantificación se expone en la fase, o se enfoca en la fase exponencial, debido a que esta fase provee los datos más precisos y exactos
para la cuantificación. Entonces, si la pregunta de examen es ¿en qué fase de la curva de amplificación se realiza la cuantificación de los productos amplificados en PCR en tiempo real? ¿En la fase lineal, en la fase de plató, en la meseta o en la fase exponencial? ¿Cuál sería la respuesta? En la exponencial. ¿Ven? Ya tienen un punto ahí. Esa pregunta va a ir de todas maneras. Entonces, en la fase exponencial es donde se cuantifica. Y el sistema, el software que tiene estos equipos, permite que en esta curva que estamos viendo de amplificación, en la fase exponencial se puedan determinar dos valores muy importantes. Uno de estos valores que se calculan en la fase exponencial es la línea umbral. La línea umbral es el nivel de detección o el punto en el que la reacción alcanza una intensidad de fluorescencia por encima del fondo. ¿Esto qué significa? Significa que cuando ustedes están haciendo todo este proceso de reacción del PCR en tiempo real y se va amplificando en cada ciclo, y en cada ciclo va ocurriendo una señal de fluorescencia, también hay una señal de fluorescencia que se emite de fondo que no corresponde a los productos de amplificación, que dicho de otra manera se superponen. Entonces, ese nivel es un nivel umbral que se tiene que determinar. Y a partir de ahí se puede determinar el número de ciclo o el ciclo en el cual empieza a ocurrir la amplificación o la detección de la amplificación de la señal fluorescente, pero de los productos de interés. Entonces, primero se detecta esta línea umbral, que es el nivel de detección o el punto en el que la reacción alcanza una intensidad de fluorescencia por encima del fondo, del background de fondo. ¿Okay? Esa también se le llama la línea threshold. Y luego, a partir de el ciclo en el que la muestra alcanza este nivel umbral, se detecta el umbral de ciclo o CT. El valor CT, que es el valor que corresponde al umbral del ciclo, a partir del cual aparece la cuantificación, aparece este punto en la línea threshold o el punto umbral, se usa para la cuantificación o la detección o presencia del fragmento amplificar. Entonces, hay esos dos valores importantes que se discriminan para poder cuantificar en el PCR, la línea umbral y el valor CT. Entonces, en resumen, podemos decir que el PCR en tiempo real representa varias ventajas muy significativas sobre la PCR convencional. Uno, es mucho más sensible. Dos, es cuantitativa. Tres, es mucho más rápida porque no requiere hacer para la detección del producto amplificado una electroforesis. Con el PCR convencional, ustedes terminan de hacer la amplificación y para visualizar el producto amplificado tienen que hacer una electroforesis, que demora varias horas, como hemos visto en la práctica. En cambio, con el PCR en tiempo real ya no necesitan hacer una electroforesis porque la determinación del número de copias y la detección se hace de manera simultánea a la amplificación. Por otro lado, también es más segura, porque si yo no hago electroforesis, no utilizo, por ejemplo, el bromuro de tidio o alguna otra sustancia radiactiva, y entonces obviamente hay menos peligro para el operador cuando desarrolla un PCR en tiempo real versus un PCR convencional. Entonces, por donde se le mire, hay muchas más ventajas de hacer un PCR en tiempo real. ¿Qué es lo más recomendable en la actualidad? Por ejemplo, en la actualidad es muchísimo más recomendable, en lugar de comprar un PCR en tiempo convencional, sería mucho mejor
comprar un PCR, un equipo de PCR para hacer en tiempo real, porque la mayoría de los diagnósticos moleculares, la gran mayoría de los diagnósticos moleculares que se hacen en el laboratorio, actualmente están utilizando PCR en tiempo real. ¿Ok? Bien, fieles a la tradición, vamos a ver aquí un videito que nos habla un poco sobre el PCR en tiempo real para ir entrando un poquito más en claridad lo que estamos explicando. A ver, atención, por favor.
Bien, entonces ya hemos visto cómo es el proceso del PCR en tiempo real. Con este video nos está ayudando un poco más y como siempre se pone bastante atención a la selección de los primers correctamente diseñados y adecuadamente diseñados. Que ya en algún momento su compañero Milla se tomó la molestia de poderles dar una idea, claro que muy breve, pero una idea sobre todo de cómo es que se busca y se hace y se utilizan los diseñadores de primers. ¿Correcto? Entonces, eso es una cosa muy importante que se tiene que tomar en cuenta en las tecnologías de PCR. Pero además, en el PCR en tiempo real, es bien importante el uso correcto y adecuado de las moléculas que van a servir como reporteras o indicadoras. Porque a través del uso de estas moléculas reporteras o indicadoras que emiten una señal fluorescente o una señal luminosa, nos permite hacer la cuantificación de los ácidos nucleicos. Una cuantificación absoluta que compara los valores de CT de las muestras, problema en relación a una curva estándar. Y el resultado del análisis va a ser la cantidad de ácido nucleico, o sea, el número de copias. En algunos casos se puede dar inclusive en unidades internacionales o en microgramos, por una cantidad de muestra, por célula, o por microgramo de ADN, o por microgramo de RNA tal, etc. Entonces, siempre se va a dar una cantidad de ácido nucleico en número de copias o en microgramos por cantidad de muestra. Y esta cuantificación absoluta se basa en comparar los valores de CT de las muestras problemas en relación a una curva estándar. Entonces, lo que tenemos aquí es que cada muestra, ¿no? Cada muestra, estamos viendo aquí, cada muestra, cada curvita es una muestra, cada muestra presenta un CT característico. Un CT característico, acá tenemos los distintos valores de CT, que son el número de ciclos que corresponde a partir del cual se empieza a levantar la curva de fase exponencial, ¿no? Entonces, es una referencia del número de copias al inicio de la reacción, ¿no? En este momento no se conoce el número de copias, pero luego estos datos son llevados a una curva patrón en la cual se utilizan unos estándares de valores determinados de cantidades de copias, las cuales hacen una curva estándar o una curva patrón que va a correlacionar con una concentración de ADN de la muestra en particular. Entonces, a través de una fórmula matemática es que se determina la concentración de ADN, el cual nos va a dar el número de copias, ¿no? Todo esto está programado, obviamente, en el software de la computadora que va haciendo todo este proceso de manera automática. Entonces, tome en cuenta estos valores o estas determinaciones para la cuantificación. Entonces, el ciclo en el que se empieza a detectar, el aumento de fluorescencia se denomina punto de corte o CP, o también se le llama valor de CT o ciclo umbral, ¿no? Y esos son valores que se van a tener en cuenta para poder finalmente hacer la cuantificación absoluta. Entonces, en la computadora, en el equipo de PCR en tiempo real, ¿no? Uno tiene algunas herramientas que puede utilizar para poder ir visualizando ese valor de CT y ir visualizando también el número de copias que se van generando en cada una de las muestras que se están amplificando, ¿no? Y a través de esto se puede verificar si es que está levantando la muestra, si se está amplificando el fragmento de interés o no. Entonces, de esa manera, esos valores son trasladados a través de una curva estándar con valores ya estándares conocidos y se extrapolan los datos y al final se determina y se hace la cuantificación. ¿Okay? Todo este proceso lo hace de manera automática estos equipos de PCR en tiempo real. Pero uno puede
entrar al sistema del software del equipo y puede uno ver cómo se está realizando el levantamiento de estas curvas, se puede estar viendo cómo va habiendo la formación de la curva estándar y se van extrapolando los datos, etcétera, etcétera. Entonces, para la cuantificación absoluta es muy importante los calibradores o estándares de cuantificación. Los calibradores o estándares de cuantificación pueden ser moléculas purificadas de blanco, pueden ser plásmidos, puede ser ADN complementario clonado en plásmidos, pueden ser RNA o DNA de muestras biológicas específicas o estándares biológicos reconocidos internacionalmente. Es decir, que ya se conoce la cantidad de copias, ¿no? de ese producto que nosotros queremos amplificar y a partir de ellos se puede hacer la curva estándar y a partir de esta curva estándar determinar o cuantificar las muestras problema, las muestras de los pacientes. Entonces hay calibradores o estándares que son importantes que se tengan que utilizar durante el proceso. Quiere decir que cuando yo hago un PCR en tiempo real, no solamente voy a amplificar muestras, muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4, sino que tengo que poner estándar 1, estándar 2, estándar 3 o estándar 4. ¿Para qué? Para que de eso se haga la curva estándar. ¿Okay? Luego hay otro tipo de cuantificación que nos hace estos equipos de PCR en tiempo real, que es la cuantificación relativa. La cuantificación relativa proporciona la cantidad relativa de un ácido nucleico blanco para cantidades equivalentes de una muestra problema y una muestra control. Esta cuantificación relativa hace una comparación de los niveles de expresión, por ejemplo, de un gen entre distintos tejidos o entre diferentes condiciones biológicas. Inclusive se utiliza para la comparación de los niveles de expresión de alelos wild type versus los mutados. Entonces uno puede utilizar esta cuantificación relativa para ver si es que un alelo de un determinado gen está normal o si es que este alelo está mutado. ¿Okay? Y eso se hace utilizando, por ejemplo, y determinando las temperaturas melting. Las temperaturas melting de los amplicones para comprobar su especificidad de amplificación. Entonces, al hacer la temperatura melting de el gen normal, ¿no es cierto?, del tipo salvaje, me da una temperatura melting de 59. Y si yo hago la temperatura melting del producto que estoy amplificando es de 56, obviamente aquí yo puedo determinar con esta comparación de temperaturas melting diferentes que se está tratando de una mutación en uno de los alelos. Entonces también yo con la técnica del QPCR puedo cuantificar, pero también puedo determinar la presencia de mutaciones a través de la comparación de la temperatura melting de los amplicones para comprobar de esta manera su especificidad. Veamos otro video que también nos va a ayudar un poco más a entender este proceso del PCR en tiempo real.
Muy bien, entonces ya con este video nos estamos dando cuenta que en este sistema para la cuantificación es muy importante el uso de estos mecanismos de detección, de estas señales o mecanismos reporteros, los cuales entonces se tienen que tomar en cuenta para utilizarlos como sistema de detección de los productos de amplificación. Entonces hay varios formatos para la detección en la PCR en tiempo real. Se pueden utilizar agentes intercalantes como el Cyber Green, como lo hemos visto en el video, o se pueden utilizar reporteros fluorescentes como las ondas Tagman, como también lo hemos visto en el video. Pero hay otros diferentes tipos de reporteros fluorescentes, como el uso de beacons o balizas moleculares, o el uso del FRET, que es la transferencia de energía de resonancia fluorescente. Entonces, hay distintos sistemas que se pueden utilizar. Ya eso depende de qué sistema uno desea utilizar como agente de detección o, en todo caso, cómo ha sido diseñado. Porque para la gran mayoría o casi todos los métodos de diagnóstico molecular utilizando qPCR, ya hay, como hemos dicho en la clase, reactivos de IBD que ya están estandarizados, que ya están elaborados y que vienen en un kit y que ya utilizan un determinado tipo de sistema de detección. Pero es importante que ustedes sepan que hay varios sistemas de detección, como es, por ejemplo, el Cyber Green, que es un formato más simple y económico de reportero. Es el tinte específico de DNA de doble cadena llamado Cyber Green, llamado también sonda molecular. Este Cyber Green es una molécula que se le llama el tinte específico de DNA de doble cadena, porque donde hay ADN, donde vaya ADN, el Cyber Ring va y se va a unir aquí, ¿no? Se va a unir. Se une en forma no específica al ADN de doble cadena. Entonces ahí se une y este complejo de Cyber Green con la cadena tiene que ser cadena doble, emite una luz verde, la cual es registrada obviamente en el equipo de PCR. Entonces, para la detección con el Cyber Green es importante hacer una curva melting luego del PCR en tiempo real para asegurarse que se ha detectado el amplicón deseado. Y el punto de inflexión sobre la curva indica el punteo melting del amplicón. Entonces, esta es una detección de un amplicón positiva porque estamos viendo que la temperatura melting es prácticamente similar o igual en todas las muestras. Un DNA contaminante o dímeros de primers podrían aparecer como picos, como vemos aquí, separados del pico de el amplicón. Esta es una detección positiva y esta sería una detección de amplicón negativa. Entonces, cuando yo utilizo esta metodología de Cyber Green, como se produce una unión de forma no específica al ADN de doble cadena, puede en algún momento ocurrir que no tenga mucha sensibilidad esta metodología. Entonces, este método de Cyber Green es barato, es fácil de usar, es sensible, pero tiene una desventaja, que el Cyber Green se une a cualquier ADN de doble cadena en una reacción y podría resultar en una sobreestimación de la concentración blanco. Entonces no es tan específico este método de detección como Cyber Green. Una alternativa a esto salió el uso de las ondas Tagman, que también hemos visto en el video, ¿no? Entonces se hace la mezcla de reacción en la que colocamos todos los elementos, los primers, los DNTPs, el DNA blanco, la Tag polimerasa, y también incorporamos aquí la sonda Tagman. ¿Qué cosa es la sonda Tagman? Es una sonda que se va a unir específicamente a una parte del fragmento de interés y que tiene en su estructura un reportero y un quencher. Entonces, este reportero es el que es capaz de emitir fluorescencia, pero no emite fluorescencia mientras esté cercano el quencher, porque el quencher es como un apagador.
absorbe toda esta fluorescencia, entonces no hay señal fluorescente. Si el reportero con el quencher se separan, ¿no? Se separan muchísimo más, esa separación, esa distancia hace que inmediatamente el reportero pueda emitir la fluorescencia y pueda ser detectada por el equipo. Entonces, básicamente este sistema funciona de la siguiente manera. Se hace el diseño de la sonda TACMAN, que es un oligonucleótido que contiene el tinte reportero fluorescente unido al extremo 5' de la sonda y el quencher que está unido al extremo 3'. Entonces tenemos aquí toda la mezcla de reacción, los primers, los DNTPs, el DNA blanco, la TAC polimerasa, todos los componentes y también añadimos esta sonda TACMAN. Entonces yo tengo aquí el fragmento que yo voy a amplificar, ¿no es cierto? Que va a ser marcado por los primers, que son los que me delimitan. Entonces los primers, ¿no? Una vez que se produce la denaturación, acá tenemos el ADN de doble cadena, ocurre la denaturación, entonces luego viene la hibridación y los primers se unen. ¿Okay? Estos primers, una vez que se unen, delimitan el fragmento que yo quiero amplificar. Ahora bien, en este sistema, la sonda que yo estoy utilizando es una sonda que se va a incorporar justo en la región del fragmento que yo quiero amplificar. Entonces se une a donde está diseñado para unirse a la secuencia blanco del DNA, lo que se quiere amplificar. Entonces, cuando viene la TAC polimerasa, esta TAC polimerasa, esta enzima, es una enzima que es capaz de incorporar los nucleótidos y va incorporando los nucleótidos y entonces va incorporando los nucleótidos de manera complementaria, pero también tiene capacidad para poder romper estos puentes de hidrógeno. Entonces destruye a estos nucleótidos y al destruir los nucleótidos, como vamos a ver, cuando la polimerasa alarga la cadena, rompe la sonda, separa al reportero de sequencer, lo separa y ya lo hace más distante, y cuando ya está esto mucho más distante, la señal entonces del reportero se emite, y acá está, emitiéndose la señal fluorescente. Entonces, cuando la polimerasa alarga la cadena, rompe la sonda, separa el reportero quencher, fluorece. Y esta señal fluorescente es capturada por el instrumento. Entonces, acá se formaron dos cadenas y aparece la señal fluorescente que va a ser captada. Si se vuelve a repetir esto nuevamente, ya habrán 4 señales y habrá otro reportero que se va a fluorecer y eso se va a ir determinando en cada ciclo de reacción. ¿Cuáles son los pros y los contras del uso de la TAC, de las sondas TAC? Las ventajas: alta especificidad, hay una proporción de altas de señal versus ruido de fondo, o sea, permite reacciones múltiples, o sea, es una buena sonda. ¿Cuál es la principal desventaja? El alto costo. Son sondas que son o suelen ser relativamente caras, comparadas con el Cyber-Green u otros, como por ejemplo de los Bacon o balizas moleculares. Este es otro sistema que también tiene un reportero y un quencher. Esta utiliza los llamados molecular bacons, que son sondas que están constituidas por una horquilla, ¿no? Que cualquier señal fluorescente por el reportero es absorbida por el quencher porque están muy cercanos, no es detectado. Pero cuando se hace este proceso de PCR y tengo yo en el producto del PCR, en el momento en el que se va a diseñar el producto, va a ocurrir que esta horquilla que tienen aquí, como estos nucleótidos son específicos del producto del PCR, se van a unir y entonces ya no voy a tener como una horquilla, sino lo voy a tener separado. Y al estar separado a una distancia mayor, el reportero emite la fluorescencia que va a ser detectado por el equipo, ¿no? Entonces, estas son sondas que pueden ser marcadas con dos tipos de fluorcromos.
de donador y aceptor, y el proceso se basa en la transferencia de energía de fluorescencia. Entonces, ese es el uso del FRET. Hay sondas de mediación duales, hay diferentes tipos de mecanismos de señalización. Las más usadas y las que se utilizan más frecuentemente es el uso de las sondas de tipo TACMAN, ¿no? El uso de sondas TACMAN, que es la que más frecuentemente se suelen utilizar. Veamos este último video. Video corto.
Bien. ¿Ok? Entonces, con eso hemos culminado lo que corresponde a esta clase sobre PCR en tiempo real. ¿Okay? ¿Alguna pregunta que quisieran hacer? Bien. Profesor. Sí. Profesor, una pregunta. Sí, lo escucho. Sí, le escucho. Sobre la agente intercalante, ¿tienen que ser incorporado tanto la sonda de marcado y los agentes intercalantes, ambos? ¿O puede ser uno de ellos? Uno de ellos es, puedes utilizar un agente intercalante como el CyberGreen, o puedes utilizar sonda TACMAN, o puedes utilizar el sistema de Bacon, o otro sistema de detección. Solo utilizas uno. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, yo, profesor, disculpe, ¿cuál es la importancia que tendría la temperatura de fusión en el diseño de los cebadores y para las sondas de qPCR, o sea, de tiempo real? Perdón, si me repites la pregunta, no te escuché bien. ¿Cuál es la importancia en la temperatura de fusión en el diseño de los cebadores y en las sondas para el PCR en tiempo real? Mira, la temperatura de fusión o la temperatura melting que se va a utilizar es una temperatura que tiene que ser, como hemos visto en la práctica que se hace la determinación de las temperaturas, tiene que tener una temperatura que sea prácticamente una temperatura de hibridación similar, muy parecida o casi igual, para que se puedan unir en los primer o cebadores en el momento de la hibridación, y además para que esta sonda TACMAN también pueda unirse en la región que ha sido diseñada para que se puedan unir, de tal manera que en el mismo momento en el que se hace el proceso de la hibridación se puedan unir tanto los cebadores o primer como las sondas. Entonces, ese es un diseño que es muy importante que se tenga en cuenta estas temperaturas de fusión y de hibridación en el diseño de los primer y en el diseño de las sondas. No pueden ser temperaturas que tengan una diferencia de más de 10 grados centígrados o de más de 5 grados centígrados, dicen también algunos que son mucho más exigentes en cuanto a la elaboración de estos sistemas. Eso es muy importante. Gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta más? Bien, jóvenes, entonces, si no hay preguntas, terminamos con esta parte del PCR. Ya el tiempo nos está ganando. Y por favor, vamos a estar atentos al envío a la delegada, tanto Carol como Ángela. Le voy a enviar el día de mañana o el día lunes a más tardar lo que era la clase sobre microarreglos y la clase sobre secuenciación de ADN, con videos tutoriales para que ustedes puedan entender de qué se trata los microarrays y de qué se tratan las técnicas de secuenciación. El examen que vamos a tomar la próxima semana solo va a incluir hasta lo que yo he explicado el día de hoy. Lo que corresponde a los microarreglos y a lo que corresponde a la secuenciación de ADN, que les voy a enviar la clase y los videos tutoriales, como yo no les he explicado ni por virtual
ni presencial, no me parece justo que se los tenga que tomar como parte del examen. Pero sí es mi compromiso de que ustedes tengan todo el material para que ustedes aprendan el 100% de lo que está en el sílabus. Entonces, enviándoles yo estos dos temas de los microarreglos y de secuenciación de ADN, cumplimos con el 100% de todo lo que está en el sílabo. ¿Okay? Pero estos dos temas, microarreglos y secuenciación de ADN, no van a entrar en el examen. El hecho de que no entre en el examen no significa que ustedes no lo lean, no lo revisen, no lo estudien. Yo espero y apelo a su responsabilidad y compromiso de querer ser buenos profesionales, de que también lo revisarán, también lo estudiarán, para que sepan y tengan conocimiento de esto. Eso ya depende mucho de la responsabilidad y del compromiso que tengan ustedes para querer aprender. Es algo que yo no puedo ver, es algo que yo no puedo estar al costado de ustedes para saber si están estudiando o no están estudiando como corresponde. Al menos durante el desarrollo de este ciclo, en el momento que hemos hecho las clases presenciales, sobre todo, uno sí se ha podido percatar la actitud que pueden haber tomado ustedes con respecto a su compromiso de aprender y sacar el mayor provecho del curso. Eso ya es un compromiso personal y eso depende de cada uno de ustedes, cuánto provecho le están sacando al curso y cuánto de esto están aprendiendo. Yo lo que tengo como compromiso, como profesor de la universidad, es tratar de brindarles la mayor información posible, tratar de explicarles lo mejor posible para que ustedes aprendan, entiendan y comprendan. Y finalmente, hacer una evaluación de acorde a lo mínimo que ustedes tienen que conocer para que puedan tener las competencias básicas para que puedan pasar la asignatura. Ese es el objetivo de las evaluaciones. Verificar y ver si ustedes tienen las competencias mínimas de conocimiento mínimo para que ustedes puedan acceder a pasar el ciclo, a pasar el curso, ¿no? Entonces, por eso que vuelvo a insistir, lo que no les he explicado yo en clase, ni siquiera virtual ni presencial, no me parece justo que yo se los tome. El examen de teoría va a venir todo lo que hemos hecho desde traducción, que es la segunda parte que hemos hecho, hasta la PCR en tiempo real. Con respecto a las prácticas, también van a venir todo lo que hemos hecho desde la parte de determinación de la concentración de ADN, ¿no? Hasta lo que hemos hecho en la parte de las electroforesis y todo lo demás. Entonces, todo eso es ya la parte de teoría y la parte de práctica. ¿Alguna pregunta con respecto a las evaluaciones? No hay preguntas. Entonces, Carol, el día miércoles estamos tomando el examen. Empezaremos el examen 8:30 para que vayan todos con tranquilidad, con calma. Y haremos primero el examen de teoría y luego el examen de práctica. No sé si de repente sería posible, Ángela, tomar ese mismo día miércoles el examen a partir de las 11 de la mañana para ya no estar yendo el jueves a tomarles el examen. Profesor César, disculpe, no le terminé de escuchar muy bien. Se refiere a la base 22, ¿verdad? Con respecto a para rendir el examen, ¿verdad? Sí, el examen lo podemos dar el día miércoles a partir de las 11 de la mañana. Sí, justamente ya había comunicado una semana anticipada que el examen se iba a dar el día 20, así que
Ya están informados mis compañeros. Para el miércoles. Sí, para el miércoles 20, si tengo entendido. Sí, 20. Ya. A las 11 Claro, de la mañana van a dar examen ustedes. Y ya, a las 8:30 van a dar la promoción de Carol. ¿Ok? Y está bien que sea ese día, ¿por qué? Porque los que no aprueben van a tener solo el último examen, que va a ser el día viernes, que se va a tomar sobre el sustitutorio. El examen sustitutorio va a ser el día viernes. No va a haber otra fecha. Entonces, para que por lo menos tengan un par de días las personas que vayan a dar el examen sustitutorio. Vuelvo a insistir, yo sé que algunos, aún saliendo jalados con el examen sustitutorio, van a decir, profesor, yo tengo derecho a un aplazado. ¿Cuándo es el aplazado? Si el examen sustitutorio es el día viernes, el aplazado es el día sábado, al día siguiente. Y el aplazado es de todo el curso. O sea, entra todo, desde la clase inaugural hasta lo que hemos hecho el día de hoy, tanto de teoría como de práctica. Y es para desarrollar. Entonces, como lo vuelvo a repetir, ya dar un examen de aplazado, si querer aprobarlo, no sé, es más fácil creo que se gane la lotería que lo logren aprobar, honestamente. Entonces lo único que hacen es alargar el tiempo para la entrega de notas, porque yo no puedo entregar notas mientras que no termine de hacer todas las evaluaciones. Y entonces, como eso tienen que hacer con documentos, pedir, se alarga, y los tengo en angustias a todos, porque no puedo subir las notas en el tiempo que corresponde. ¿Cuál es la sugerencia? Traten de dar bien su examen final de teoría y de práctica, y bueno, si necesitan algún examen adicional más, lo que les quedaría es el sustitutorio. Porque si están apuntando al examen de aplazados o el examen que les corresponde el adicional más, como les digo, jueguen la tinca y se la van a sacar, más seguro. Bien, jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí para dar por terminada la sesión? Todo claro, profesor. Gracias. Listo, perfecto. Entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas, nos estamos viendo el próximo miércoles 8:30 con la promoción de Carol y a las 11 de la mañana con la promoción de Ángela. Que tengan un buen fin de semana. Profesor, disculpe, si sería tan amable de pasar esta diapositiva de la clase de hoy para poder compartirla con mis Sí, compañeros. esta se las paso, ahora no creo, sino mañana de todas maneras se las estoy pasando, sí o sí, para que Ok, lo profesor. puedan. ¿Ya? Gracias, un abrazo para todos, cuídense, bendiciones, que le vaya bien muchachos, buen fin de semana. No se olviden de ir a misa, recen para el examen, aunque sea. Gracias, profesor. Chao, chao. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Chao. Gracias, profesor. Chao, Fernando.